cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Señor, y como cantábamos hace un momento, Señor, grande es tu fidelidad, Señor. Y muestra de tu fidelidad, Señor, es que estamos acá una vez más como familia reunidos, Señor, para poder exaltar y engrandecer tu nombre. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú puedas ministrar y bendecir nuestras vidas, Señor, a través del consejo de tu palabra, Señor. Esta palabra que transforma, esta palabra que nos alienta, esta palabra que nos ayuda y nos inspira a continuar y a seguir adelante, Señor, creyéndote a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo ponemos delante de tu presencia en esta mañana, y que esta palabra, Señor, esta semilla que tú siembras en nosotros, que no vuelva vacía, sino que pueda hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor, y que pueda producir fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a invitar en esta mañana que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 25. Proverbios, capítulo 11, versículo 25. Y dice así la palabra del Señor en esta mañana: el alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. Lo leemos una vez más. El alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. Y en esta mañana el tema para esta predicación, esta enseñanza en esta mañana es generosos en la oración. Generosos en la oración. Y ahí dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. ¿Qué es ser generoso? Es lo que nos impulsa a dar sin esperar recibir nada a cambio. Acá el libro de Proverbios lo escribió Salomón. Y Salomón, lo que el Señor le dijo, ¿qué pides tú? ¿Sí? Salomón tenía la oportunidad de poder pedir riquezas, de poder pedir lo que él quisiera. Tuvo la opción. Pero Salomón, ¿qué le pidió al Señor? Sabiduría. Tremendo. Le pidió sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para poder saber administrar la posición que él tenía delante del Señor. ¿Sí? Entonces, acá leemos, el alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. ¿Y qué es ser generoso? Es lo que nos impulsa a dar sin esperar recibir nada a cambio. Yo doy sin esperar recibir nada a cambio, porque sé que aquel que retribuye todo lo que yo doy, viene de Dios, para poder darlo a otro, pero que todo lo que yo recibo viene de Él. Entonces el Señor en esta mañana nos quiere invitar a que nosotros podamos ser generosos en la oración, dar sin recibir nada a cambio, ¿sí? El poder ser generosos en la oración, en la intercesión, en el clamor, en el ruego, porque en medio de la oración y de la intercesión yo también puedo ver milagros en la vida de las personas. A través de que yo soy un hombre, una mujer de oración, me considero un pilar fuerte en el lugar donde Dios me establece, ¿sí? El poder estar allí firme, ¿sí? Yo digo, si los jóvenes realmente entendieran este secreto tan poderoso de la oración, se deleitaran con el Señor, se deleitaran, porque la oración es la comunión con el Padre, es la intimidad, es el acercamiento. Si yo quiero conocer quién es Dios para mi vida, yo necesito intimidar con Él. Yo necesito estar cerca de Él. Entonces, acá, del capítulo 10 de Proverbio al capítulo 15, Proverbio habla del contraste entre el justo y el malvado. Habla del perfil de las personas justas y de las personas malvadas. Del capítulo 10 al capítulo 15 de Proverbios, usted va a notar las cualidades, las características de una persona buena, pero también de una persona que tristemente tiene su corazón endurecido hacia Dios o tiene su corazón cautivado hacia el mal.
que de continuo es el mal, como dice en Génesis capítulo 6, que el designio del corazón del hombre de continuo, o sea, cada segundo es el mal, pero es aquel hombre, aquella mujer que realmente no ha rendido su corazón al Señor. Entonces, ¿qué significa que es un contraste? Es una diferencia notable que existe entre dos personas o las cosas. Entonces, en este caso, la persona buena y la persona mala. Entonces, acá en estos capítulos hay un contraste donde nosotros podemos reconocer las cualidades de una persona que camina en el temor del Señor, pero también las cualidades, ¿sí?, de aquella persona que está lejos del Señor. Y cuando preparaba esta enseñanza era tremendo porque yo me acordaba de un viaje que hicimos a Guatemala con el pastor William, cuando estábamos siguiendo a evangelizar para establecer la iglesia allí en Escuintla, ¿sí? Y él nos compartía un devocional justamente en el libro de Proverbios, el capítulo 10. Mire cómo cuando uno está atento a la palabra y uno descubre y aprende a través de que otras personas son generosas en enseñar la palabra, ¿sí? Cómo la palabra queda grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Y me acordaba de esa enseñanza. Yo decía, realmente es así. Entonces, la oración es fuente de poder porque nos pone en contacto con Dios, ¿sí? Muchas veces podemos estar débiles en nuestra fe, muchas veces podemos estar débiles en la oración, pero el Señor en esta mañana nos quiere animar a que realmente nosotros volvamos, que nos podamos conectar con Él, porque Él es la única fuente que puede llenar nuestros corazones. Entonces, el alma generosa será prosperada. El hombre, la mujer que ora será prosperado en la oración. El hombre y la mujer que busca de Dios conocerá quién es su Dios, aunque las adversidades se opongan, aunque cualquier cosa pueda venir. Y mientras leíamos en Primera de Juan, hay un capítulo que yo rescaté, un versículo, perdón, que dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice que cualquiera cosa que nosotros pidamos, Él nos va a responder, pero hay un requisito. Dice, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Tremendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo el Señor está dispuesto a que nosotros realmente podamos conocerle? Entonces, Dios está buscando hombres y mujeres que seamos generosos en la oración. Y es tan tremendo porque muchos milagros surgen, pero porque hay hombres y mujeres que están orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Muchos hombres y mujeres van a conocer del Señor este día, se van a arrepentir, van a aceptar a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, porque hay hombres y mujeres que este día están clamando salvación, redención, que pueda haber cambio de vida en aquellos que aún no le conocen, pero son hombres y mujeres que están clamando, hombres y mujeres generosos. Y dice que el hombre y mujer generoso en la oración será prosperado, y aquel que saciare será saciado. Yo siempre he tenido en mente que el Señor me permitió llegar a muchas naciones, no por mis méritos, no por mis logros, no porque yo oraba, sino porque hubieron hombres y mujeres que estuvieron orando, intercediendo por mí. Ayer conversaba con el hermano Manuel. Yo le decía que ahora la tecnología está tan avanzada de que ahora te vas a la India, a China, a Filipinas, a Holanda, a diferentes países al otro lado del mundo, tan lejos, pero que ahora a través de este aparato te puedes comunicar, hacer una llamada gratis por WhatsApp y videollamada y poder ver y te pueden mostrar. Pero yo le dije que cuando yo salí en el año 97, no existía nada de esto, nada, para que mi familia supiera de cómo yo me encontraba en otro país.
tenía que escribir una carta, ir al correo. Si tenía el dinero, lo ponía, esa carta la ponía express y llegaba a los 8 días. Pero si no tenía suficiente dinero para pagarla, para que llegara express, tenía que esperar 1 mes, 2 meses, para que mi familia tuviera noticia de cómo yo me encontraba. Y para esperar el retorno, otro mes o otros 2 meses para saber. Y cuando yo leía esa carta, ya habían pasado otras cosas en mi familia. Y hacer una llamada no era tan fácil, porque no todas las personas tenían teléfono en su casa, si usted se recuerda. Era muy difícil tener teléfono en nuestras casas, ¿sí? Entonces todo lo que uno vive en esos tiempos, ¿sí? Entonces la comunicación no era tan fluida. Entonces, cómo realmente el Señor nos va llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero ¿a través de qué? A través de hombres y mujeres que están dispuestos a la oración, a la intercesión. Entonces, por eso en esta mañana, el tema de esta enseñanza, generosos en la oración, porque en la oración hay transformación, porque en la oración hay cambio, porque en la oración se producen milagros, porque en la oración uno alcanza a comprender y a entender el corazón de Dios para nuestras vidas, pero para la vida de otros. Entonces, es bien clave. Entonces, por ejemplo, en el jardín de Getsemaní, justo antes de ser arrestado Jesús mandó a sus discípulos ¿a qué? A orar, ¿sí? A que oraran. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de que ellos iban a ser tentados también. Porque Jesús sabía de que iban a ser probados en su fe. A ver qué tan valientes ellos eran de poder resistir el arresto de Jesús, la entrega de Jesús. Entonces Jesús los invitó a que ellos pudiesen orar, a que ellos pudiesen interceder, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos pudieran resistir la adversidad, para que ellos oraran, para que pudieran permanecer, para que pudieran estar firmes y no huyeran en ese momento, sino que pudiesen resistir. Pero ¿qué pasó? Ellos se durmieron, ¿sí? Ellos se durmieron y por eso no resistieron la adversidad que hubo en ese momento. ¿Y qué hicieron? Huyeron. Y hoy en día el Señor realmente quiere que nosotros no huyamos a la adversidad, sino que la enfrentemos, Entonces, y no es fácil enfrentar la adversidad, no es fácil enfrentar la enfermedad, no es fácil enfrentar situaciones difíciles que muchas veces vivimos, pero cuando tenemos esta alma generosa del Señor, de clamor, de oración, el Señor nos reviste de poder y de autoridad para poder enfrentar toda situación y poder ver esa generosidad del corazón de Dios para nosotros a través de las respuestas que Él nos da a cada uno de nosotros. Pero yo le quiero agregar a la oración también el ayuno, ¿sí? El ayuno. ¿Qué es el ayuno? Jesús lo hizo. El ayuno es renuncia, es muerte. Tiene que ver con esto de crucificar la carne, doblegar todo nuestro ser, someternos a la voluntad de Dios. Entonces, la oración y el ayuno son cosas bien activas, son cosas poderosas, porque en el ayuno muero a mí mismo, muero a lo que yo quiero, muero a mis deseos, sacrifico mi carne, la doblego a la presencia de Dios. Y el clamor a mí me ayuda a permanecer, aunque físicamente en el entorno donde yo me encuentre no vea nada. Yo sé que en el mundo espiritual se rompen cadenas, se rompen ataduras. El Señor doblega el orgullo de aquellas personas que quieren resistir al poder de Él. ¿Sí? Entonces Jesús conoció que en el ayuno había poder, había autoridad. Y Jesús fue tentado después que Él ayunó 40 días, después de que Él se apartó con el Señor.
Vino el enemigo a quererlo tentar, pero él estaba revestido de poder, de autoridad en su humanidad. ¿Y con qué resistió él al enemigo? Con la palabra. Jesús le decía, escrito está, solo al Señor, tu Dios, adorarás. Llevó al enemigo a reconocer a aquel que lo había creado. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Pero por el poder de la palabra, ¿sí? Todo esto te daré si tan solo me adorares, le dijo el enemigo a Jesús. Pero él resistió porque estaba revestido de poder en su humanidad. ¿Sí? Porque había tenido un encuentro personal con el Padre Celestial. Cuando usted y yo vamos a la oración, cuando usted y yo apartamos ese tiempo para devocional o altar familiar, que nos apartamos en el secreto del Señor, ¿sí? Nos vamos a revestir de poder y de autoridad delante de la presencia del Señor. A mí me encanta esta reunión de las 7:30. Me encanta, la disfruto, ¿sí? Sea que predique, que no predique, dirija, no dirija, pero me encanta este tiempo, porque es una conexión con el Señor, ¿sí? Es un tiempo donde tenemos libertad para adorarlo, para poder escuchar su voz, para poder ministrar su corazón, para que Él nos ministre. Entonces, realmente nosotros en la oración nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios en Romanos 12:1 y 2 dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros tenemos que ser cambiados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver el entorno en el cual nosotros nos encontramos muchas veces, ¿sí? Transformados, dice la palabra, renovados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas y aprender a ver con los ojos de Cristo. Y como anoche predicaba Jesús, una de las cosas en la vida de Jesús es que Él siempre miraba a sus discípulos con los ojos del Padre. Sabía de que iba a haber transformación en esos hombres. Y yo aprendí eso y como siempre lo he dicho, yo soy un hombre apasionado por las nuevas generaciones, por los jóvenes, ¿sí? Que olas de jóvenes se levanten, que olas de jóvenes sean enviados, ¿sí? Que otros acepten el llamado, el desafío del Señor para servirle, para ministrar. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Dándole solamente la palabra? No, doblando rodillas, orando, clamando, diciéndole, Señor, levanta, Señor, rompe cadena, Señor, rompe atadura, Señor, todo lo que le impide a esta persona, Señor, quita todo obstáculo, Señor. Y enséñale, ábrele los ojos espirituales para que te vea a ti y pelear en la oración en favor de otro. Y eso es ser un hombre generoso en la oración. Eso es ser un hombre que sacia a otros a través de la oración y de la intercesión. Porque a eso somos llamados, ¿sí? A ser hombres y mujeres de Dios en oración. Como la hermana Cruzita cada lunes dice, Señor, gracias, porque somos estas pilares en nuestra iglesia, mujeres que estamos en oración todos los lunes. O sea, ella sabe a qué el Señor la ha llamado, ¿sí? La ha llamado a interceder y a orar. Y ella dice, yo soy un pilar de oración en mi iglesia. Ha comprendido a qué el Señor la ha llamado a ella. Entonces, realmente el Señor quiere eso. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. El salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista era un hombre que tenía comunión con Dios, que en todo tiempo buscaba al Señor. Entonces, aun cuando le fallaba David, buscaba al Señor. Aun tenía tiempos de adoración, buscaba al Señor. Aun cuando estaba quebrantado, cuando era perseguido. En los salmos encontramos muchas expresiones de David, de cómo él se encontraba, pero él iba a la presencia de Dios
muchas veces fue en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de perdón, otras veces fue en una gratitud de darle gracias al Señor, otras veces fue en agradecimiento al Señor, reconociendo el favor de Dios en su vida. Y la oración a nosotros nos da la oportunidad de ir al Señor en todo momento, en todo tiempo. Entonces David no decía en este salmo, enséñame a entender tu voluntad. Él no dijo, enséñame a conocer tu voluntad. Él no dijo, revélame tu voluntad. David no decía, ayúdame a encontrar tu voluntad. Sino que, ¿cuáles fueron las palabras de él? Enséñame a hacer tu voluntad. Y esa debe de ser nuestra oración. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, enséñame tu voluntad en esta situación que estoy viviendo. Porque es difícil, Señor, pero enséñame tu voluntad. Enséñame qué es lo que tengo que hacer, Señor. Porque en medio de toda adversidad hay un propósito de Dios para nuestras vidas. En medio de todo lo que nosotros vivimos hay un propósito. Algo quiere hacer el Señor en nuestro corazón en medio de todo lo que nosotros vivimos. Y Jesús aprendió eso. En medio de todo su sufrimiento, en medio de todo su dolor, en medio de toda la adversidad que él vivió, que se le presentó, Jesús entendió que el propósito del Padre era que él se rindiera en la cruz, que él se entregara por completo en la cruz, para que pudiese haber victoria en la humanidad, para que la humanidad pudiese conocer al Padre. Entonces la oración es tan importante. Entonces no es cuestión de solo saber cuál es la voluntad de Dios, sino de hacerla, de someternos a la voluntad de Dios. No podemos permitir que nada distraiga nuestras vidas de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, elegimos hacer lo correcto. Cuando yo amo a Dios, elijo no pecar. ¿Por qué? Porque primeramente hiere el corazón de Dios y me lastima a mí el pecado. Cuando yo peco, ofendo al Señor, pero me lastima, me hiere, me aleja de la presencia del Señor, me aísla, me escondo como Adán y Eva que se escondieron. No quiero hacer su voluntad porque se ha quebrado la confianza con el Padre Celestial. Entonces, realmente, cuando yo amo a Dios, procuro, anhelo caminar en rectitud para con Él, ¿sí? Cuando yo amo a Dios, no lastimo a mi prójimo, sino que lo cubro en oración. Si veo que algo anda mal en mi hermano, en mi hermana, lo cubro en oración. Lo bendigo, le digo, Señor, ten misericordia de mi hermana, de mi hermano, Señor. Ayúdalo a crecer, ayúdalo a avanzar, ¿sí? No le señalo, no le juzgo, no le critico, sino que voy en oración y lo pongo delante del Señor para que el Señor realmente se glorifique en la vida de mi hermano. Entonces la amistad y la intimidad con Dios están en relación directa con el temor de Dios. La intimidad con Dios se conecta con el temor de Dios. Y el temor de Dios no es solamente respetar a Dios, sino que tiene que ver con aborrecer lo que Dios aborrece, odiar lo que Dios odia, y que es el pecado. El pecado, ¿sí? Entonces el Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. El Señor te va a librar de toda mano de iniquidad, de toda mano de muerte, de toda mano de envidia, de toda mano que te quiere robar. Solo clámale al Señor, órale al Señor, pon delante del Señor la vida de esa persona que te lastima, que te hiere, que tiene competencia, que te quiere robar la herencia, las bendiciones de Dios. Ponlo en las manos de Dios y dile: Señor, yo lo pongo delante de tu presencia. Señor, trata con esta persona. Señor, redargúyelo. Y el Señor lo va a hacer.
¿Por qué? Porque lo que está buscando en tu corazón, que esa persona tenga un arrepentimiento, que esa persona realmente se encuentre con el Señor que tú te has encontrado. Entonces, clama al Señor, pídele al Señor que Él haga la obra en la vida de esa persona que tú por allí ves que el corazón de esa persona es tan duro. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En la oración nosotros encontramos la perfecta voluntad de Dios. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces el Señor realmente quiere hacer conocer su pacto con cada uno de nosotros. Entonces el amor de Dios significa simplemente que amemos a Dios y que aborrezcamos todo lo que Él aborrece. ¿Sí? Entonces el ayuno y la oración nos acerca más a Dios, nos conecta con el Señor. En Éxodo 34:28, Moisés lo hizo. Moisés se apartó 40 días y fue al monte a encontrarse con el Señor. Dice que cara a cara. ¿Por qué? Porque Moisés se encontraba con el Señor y no podía esconder nada de su corazón porque sabía que el Señor conocía su caminar, conocía su proceder. Entonces Moisés se encontraba con Dios. Entonces estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches y dice que no comió pan ni bebió agua. Y ahí es donde el Señor le confió para que él pudiese escribir las tablas, para que él pudiese escribir los mandamientos, los 10 mandamientos. Él fue para escuchar a Dios en ese lugar, para escuchar lo que el Señor tenía para su pueblo, cómo el Señor iba a instruir a su pueblo. Y como hombres y mujeres necesitamos escuchar a Dios para conocer la voluntad de Él para su pueblo. En el ministerio donde yo me encuentro, yo necesito escuchar a Dios para saber cómo tratar con las personas, para saber cómo encaminarles, para poder saber cómo mentorearles, cómo instruirles. Otro personaje, la reina Esther, sí, a ella llegó a sus oídos lo que su pueblo estaba viviendo, la sentencia que había sobre su pueblo, pero esta mujer ayunó y oró. Esta mujer arriesgó su vida por su pueblo. Ella hizo algo que realmente no tendría que haber hecho y acercarse ante la presencia del rey, a la máxima autoridad. Ella no fue por su hermosura, por ser una mujer bella, hermosa, ¿sí? No, ella fue porque sabía de que su pueblo estaba gimiendo, que su pueblo realmente estaba expuesto a la muerte, a la destrucción. Entonces se conmovió su corazón por su pueblo y ella hizo de que se pregonara ayuno y oración. Ella mandó a un eunuco, a una persona cercana hacia ella. Tanto fue la confianza que este hombre realmente hubiese ido al rey a decirle lo que la reina estaba haciendo, pero la confianza que ella tenía en esta persona que no la iba a defraudar, y fue afuera a decirle a su tío Mardoqueo de que proclamara ayuno y oración a todo el pueblo para que ella pudiese ir y presentarse ante el rey para que su pueblo fuera salvo. Entonces la confianza que esta mujer tenía para poder traer salvación, ¿sí?, estuvo dispuesta a perecer. Entonces el ayuno y la oración nos lleva a reconocer la necesidad de otros. No solamente necesidad económica, no solamente necesidad material, sino una necesidad espiritual que otros pueden pasar. Nehemías también fue un hombre que la oración le ayudó para romper ligaduras de esclavitud,
de pecado en su pueblo. Nehemías fue un hombre que se paró en la brecha a pedir perdón por los pecados de su pueblo, en Nehemías capítulo 1. Pero en medio de esa situación, ¿cómo Nehemías vio a Dios? Como un hombre temeroso, como un Dios justo, un Dios de pacto, un Dios de misericordia. Así vio Dios a Nehemías, a su Dios, como un Dios de pacto, como un Dios de misericordia, como un Dios de perdón. Entonces, en esta mañana, el Señor lo que nos quiere decir es que tenemos que ser hombres y mujeres generosos en la oración. Entonces, la oración nos ayuda a reconocer la grandeza de Dios, nos ayuda a reconocer sus milagros. La oración nos ayuda a ver las faltas que hay en la vida de otras personas, pero no para juzgarlos, sino para poder orar y poder interceder y poder pedir misericordia al Señor en favor de su vida. Por eso el Salmo 25:14 nos decía de esto, de poder entrar en intimidad con el Señor. Entonces el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Y con esto voy cerrando. Hay algo que en el Antiguo Testamento muchos de los hombres, cuando vendían arrepentimiento delante del Señor, cuando ellos se paraban en la brecha en favor del pueblo, dice que ellos se vestían de cilicio y de ceniza. Era un símbolo de arrepentimiento, era un símbolo de duelo delante del Señor, cuando ellos se llenaban de ceniza. Entonces, dice que se sentaban sobre ceniza, se colocaban ceniza en la parte superior de su cabeza, en una actitud de arrepentimiento delante del Señor, en una actitud de duelo, de cuánto ellos identificaban el dolor que causaba el pecado al corazón de Dios, cuánto a él lo lastimaba esto y cuánto lastimaba a su pueblo el que ellos desobedecieran sus mandamientos. Entonces el cilicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra, ¿sí? Era algo áspero, duro. Imagínense cómo ellos hacían esto para ellos realmente representar la disolución, la ruina en la cual se encontraba el pueblo. Entonces, en conclusión, el significado de generosidad no hace referencia únicamente a dar cosas materiales, sino también a ofrecer ayuda a personas que lo necesitan y están asociadas a ser solidarios. Argentina es un país muy solidario con los extranjeros. A mí una de las cosas que me impactó tanto de esta nación de Argentina es cómo esta nación, este país es tan solidario con los extranjeros, cómo los abrazan, cómo los ayudan, no los excluyen, sino que los hacen parte de su nación. Entonces, realmente la generosidad en nuestra vida nos ayuda a seguir adelante. En esta mañana, que podamos orar y que podamos decirle, Señor, ayúdanos a poder continuar siendo generosos en la oración, Señor, a poder saciar a otros, Señor, en la oración. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Señor, oramos en esta mañana para que tú nos ayudes, Señor, a seguir siendo hombres y mujeres generosos en la oración, sin esperar recibir nada a cambio, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder pararnos en la brecha en favor de otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no se distraiga, Señor. Que no nos distraigamos de las bendiciones tuyas, Señor, sino que podamos ser hombres y mujeres perseverantes. Bendice la vida de mi hermano José. Levanta cada día sus brazos, Señor. Este hombre que te ama, este hombre que te honra, este hombre, Señor, que se apasiona por vos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú lo sigas cubriendo, Padre, en la salud, Señor. Que tú lo sigas cubriendo, Señor, en su caminar diario, Señor. Que tú cada día le puedas renovar de nueva fuerza, le puedas fortalecer su alma, su espíritu, todo su ser, Padre. Y que todo su ser
permanezca rendido a tus pies, Señor. Continúa haciendo la obra generosa en la vida de él, Padre. Y aunque él no vea nada, Señor, con sus ojos físicos, que él pueda tener la certeza, la convicción que él está afectando el mundo espiritual, Señor. Que sus oraciones, Señor, no caen a tierra, sino que sus oraciones suben al trono de la gracia. Y que tú eres el que peleas todas las batallas por él, Señor. Síguele revelando el corazón tuyo en la revelación de la palabra, Señor. Síguelo llevando a mayor profundidad con tu palabra, en el secreto, en la intimidad, Señor. Y que él pueda seguir permaneciendo fiel a ti en todo momento, Señor. Gracias por tu pueblo en esta mañana. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. Y que esta palabra quede sellada en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.